¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente en contacto con ustedes en esta programación de Canal XFN por el Canal 41 de Aire. Sí, no me digas, en el cuarto no llegamos. Es una cuestión de potencia. Iba a decir otra palabra, pero es una cuestión de potencia. ¿Y la potencia dónde se compra? Y bueno, hay que tener plata para comprar la potencia. Bueno, canalxfn.com en internet. Hoy, bueno, para mí es un orgullo, sinceramente, porque de esta situación de comunicador social, como me decía el negro García Merlo, no soy periodista, así me catalogaba, lo asumo, pero sí voy a estar en este programa ¿Y vos qué pensás? Nada más ni menos con un señor periodista que la tiene recontracara en muchos ámbitos. Y vamos a aprovechar este tiempo para... ¿Y vos qué pensás? Adrián Freijo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ruso? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente de tu programa. Bueno, yo te diría que podemos empezar por algo así como que pasó en esta semana en Mar del Plata. Vamos a llevarte a cualquier plano. Estate preparado porque es así. Digo, hubo algunos abogados que se presentaron en parte de tribunales como para reclamar que la justicia arranque. Punto número uno. ¿Por qué no arranca la justicia? ¿Es de parte de quién la responsabilidad? Y segundo, ¿se le hizo alguna acción judicial a ellos? A la primera pregunta, esto nos emparenta mucho con lo que ocurre habitualmente en la Argentina. Es decir, ¿por qué no arranca la justicia en este momento de pandemia? No arranca la justicia porque lo que tiene que ver con todo lo que significa la automatización de la justicia, el poder trabajar con los elementos tecnológicos que el tiempo actual permitiría, viene muy retrasado en el país. Entonces, seguimos teniendo un sistema de justicia que es netamente presencial, salvo algunas cosas que han avanzado, como consultas de expedientes, etcétera, y esto hace que realmente sea imposible trabajar en tribunales. Hay además, creo, una decisión política de frenar el funcionamiento de la justicia y esto es lo más preocupante. Yo entiendo la protesta de los abogados. Creo que ellos, porque acá a veces uno se deja llevar Ruso por los abogados mediáticos o por los abogados conocidos de Mar del Plata, que son la minoría. Hay una inmensa mayoría de abogados que caminan todos los días a tribunales para lograr a fin de mes juntar una platita que les permita vivir. Están tan afectados por todo esto como estamos afectados todos desde lo económico. Yo entiendo la protesta, más allá de que no me parece un buen ejemplo, ni en el caso de ellos, ni en ningún otro caso, una manifestación. Creo que tenemos que mostrar una imagen de compromiso con el aislamiento obligatorio, que en este caso, a mi juicio, se violó. Hubo un amague de hacerle una acción penal a estos abogados. Sé porque las comunicaciones han sido muchas, bueno, inclusive ayer mismo yo publiqué en mi portal una nota que me envían los afectados, una nota que ellos reciben del Colegio de Abogados, a raíz de la publicación en libre expresión se inició una gestión del Colegio de Abogados con el fiscal general Daniel Adler, y si hubo algún intento de generar algún tipo de acción penal, quedó absolutamente en la nada, lo que me parece muy bien, y acá, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con este tema puntual de los abogados que protestaron y también con el tema del funcionamiento de la justicia, quiero agregar algo. Hay un gran verso con el tema de las acciones penales por violación de la cuarentena. La pena más grave que hay es una pena de 15 días redimible por multa, es decir, que cuando vemos que 15.000 argentinos fueron procesados, tiene una pena menor ruso a lo que puede tener cruzar un semáforo en rojo, que es parte de la gran chantada argentina porque se supone que quien está violando la cuarentena está poniendo en riesgo la salud pública. Bueno, ese poner en riesgo la salud pública en nuestro país tiene una pena menor que pasar un semáforo en rojo. Entonces, a la pregunta ¿por qué no funciona la justicia? Casi te contestaría con una pregunta a la vez. ¿Y por qué habría de funcionar? Bueno, yo digo que esto al final de cuentas, de tanta información que recibo, te leo habitualmente, te sigo también otras informaciones. Hoy por hoy lo hablaba con un amigo nada más,
como quien te habla no tiene los conocimientos de la profesión. Pero esto es así. Hoy por hoy es los abogados, colegios de abogados, Supremas Cortes de las provincias y contra la Suprema Corte de la Nación. Si son ellos los que están prohibiendo esta historia, ¿o no? Sí, no hay, este es otro tema que también, Rousseau, lo tenemos que emparentar con la habitualidad de la Argentina, aún en tiempos normales donde no hay coronavirus, que es el hecho de que no existe un criterio jurisprudencial que unifique a la Corte con las Cortes provinciales, y ni siquiera con los tribunales de primera instancia, de alzada, etc. En Argentina, al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, no existe un criterio jurisprudencial. Vos te puedes encontrar con casos en donde el tribunal de primera instancia dice una cosa, el tribunal, la Cámara de Apelaciones dice otra, lo cual podría ser lógico, pero no cuando lo que dice la Cámara es absolutamente lo opuesto a lo que dijo el tribunal de primera instancia, y después esto va a la Corte de la provincia que dice algo totalmente distinto, y esto va a la Corte de la Nación o al Tribunal de Casación en primera instancia, y también el fallo es decir, estamos parados frente a un tembladeral jurisprudencial que ahora, en este momento particular, cuando hay que legislar rápidamente sobre cuestiones excepcionales que no son habituales de conflicto en tribunales, se nota más que nunca. Lo de la Corte Suprema de la Nación es muy preocupante. Russo, es muy preocupante. Hay ya un desembosado criterio de oportunismo jurídico que hace que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos casos esté fallando en contra de su propia jurisprudencia. O sea, digamos, que falla en contra de la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, o la Corte de la Provincia de Santa Fe, o la Corte de la Provincia de... Bueno, es ese tembladeral jurídico del que te hablaba, pero que la Corte Suprema falle en contra de su propia jurisprudencia, te indica que una de las cosas que tenemos que reformular en la Argentina es la justicia. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo va a ser el momento de reformularla? Porque es muy peligroso hacerlo en el contexto de un gobierno que a todas luces, por cuestiones propias de causas que involucran a muchos de sus líderes, entiende por reformular la justicia, colonizar la justicia. Yo estoy hablando de reformular la justicia, pero cuando estaba Menem no era el momento porque Menem lo único que buscaba era la reelección. Cuando estaban los Kirchner no era el momento porque buscaban colonizar la justicia. Cuando estaba Macri no era el momento porque la justicia se había tomado como un instrumento de persecución a los que anteriormente ejercían el poder. Ahora con Alberto tampoco es el momento porque también se ve de vuelta la colonización, el intento de colonizar la justicia y dejar libre de culpa y cargo a muchos condenados y juzgados por acto de corrupción. Entonces te pregunto, querido amigo, ¿cuándo va a ser el momento? Y no sé cuándo va a ser, pero tiene que llegar. Esta justicia, como está hoy diagramada, no le sirve a nadie. Indudablemente que lo que el ciudadano común percibe es más o menos de la misma historia que vos lo estás poniendo en evidencia. Da la sensación que está agarrado más a lo político que a lo jurídico. Y eso es lo que se desvirtúa cuando nosotros y los países que realmente son serios, si bien están ligados, ¿viste?, a la política, pero no de la manera que está ligado en la Argentina, que siempre tiene un tinte, como en este caso, la independencia no existe. Yo digo, en este caso, con el decreto que fue hecho por Alberto Fernández en diciembre del 2019, a días de haber asumido, descentralizando la Oficina de Anticorrupción y alejándola del eje donde realmente pasaba a ser, por ese decreto, resorte del presidente, realmente alguien levantó la mano, alguien dijo, no, acá esto no puede ser. No está mal que la Corte sea política. En todos los países del mundo la Corte es política. Lo que los países tienen, y Argentina no tiene, son políticas de Estado. Entonces aquí la Corte no es política para
partidaria. Es decir, cuando está el peronismo en el poder, la Corte falla todo como quiere el peronismo. Cuando están los antiperonistas en el poder, la Corte... Entonces, no está mal que la Corte sea política. Fíjate el caso de Estados Unidos, que a los miembros de la Corte los propone directamente el presidente de los Estados Unidos. Pero a nadie se le puede ocurrir en Estados Unidos que la Corte va a fallar en contra de las leyes o va a buscar interpretaciones amañadas a las leyes por una cuestión de conveniencia política partidaria. Entonces, no está mal que la Corte sea política, porque es uno de los poderes del Estado. Nunca nos olvidemos de eso. Es decir, la Corte es cabeza de uno de los poderes del Estado, y se supone que los poderes del Estado tienen que estar en armonía y en equilibrio. Lo que aquí la Corte falla de acuerdo a quien gobierna, el Congreso dicta leyes de acuerdo a quien gobierna, y el que gobierna, gobierna como a él se le antoja, sin tener en cuenta las leyes. Y si en el camino de sus antojos se le cruza una ley que lo molesta, la cambia y listo. El Congreso la vota y la Corte lo acepta. Entonces, este es el drama, no que la Corte sea política, que Argentina no tiene políticas de Estado. Bueno, no tenemos mucha política de Estado, nada, no hay política deportiva, hay muchas cosas, y fracasamos en todas aquellas cosas que señalamos hace mucho tiempo. A nosotros están transcurriendo los años, y es como, ¿te acordás cuando tu papá te contaba el cuento de la buena pipa? Bueno, hay muchos pibes ahora que le preguntan que el cuento de la buena pipa no sabe, pero yo me lo recuerdo perfecto. Mi papá me ponía, pero me entretenía con eso antes de irme a dormir. Pero acordate también, Russo, que llegaba un momento en que el cuento de la buena pipa nos ponía de mal humor. Sí. Cuando se estiraba demasiado. Es verdad. Yo lo que creo, para llevarlo al plano de lo que vos estás planteando, es que la comunicación que yo conocí en el 2010, y la comunicación en sí misma, en general y no en particular, ha cambiado sustancialmente. O sea, la comunicación del 2010 no es la comunicación del 2020. Y eso del cuento de la buena pipa, llega un momento en que al que el más cantado pareciera que no sabe nada, empieza a saber porque hay otra forma de informarse. Me parece que este es el mapa que cambió. Fíjate vos la incidencia que esto que vos estás diciendo tiene también en el trasfondo de lo que estamos hablando. Porque hay provincias, te pongo un caso, la provincia de Córdoba, y te pongo otro caso, la provincia de Santa Fe, que han avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la tecnificación de la administración de justicia. Entonces, en esas provincias, la resolución de las causas es mucho más rápida que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, para poner nuestra provincia, que es una provincia que está implosionada en materia judicial. Entonces, ¿qué pasa? Como en todos lados se genera el embudo que termina invariablemente con recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otro tema donde debería legislarse para limitarlos. No puede ser que un juicio laboral de un tipo que lo echaron de un polirrubro termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso extraordinario que la Corte va a tardar entre 4 o 5 años en revisarlo para automáticamente contestar que no es función de la Corte tratar ese tipo de conflictos laborales. Entonces digo, se genera un embudo que tiene que ver también con la diferente velocidad de la administración de justicia en las diferentes provincias argentinas. Y esto es muy grave. La provincia de Buenos Aires es una provincia que hoy está atentando contra el funcionamiento de la Corte. Cada 100 causas que vos tomás en la Corte Suprema de Justicia, 95 son de la provincia de Buenos Aires. Y de ese 95% que son de la provincia de Buenos Aires, el 80% son recursos extraordinarios que no tienen ningún tipo de viabilidad para ser tratados. Pero eso frena todo lo que significa la culminación de las causas en todo el país. Entonces, tenemos que reformular la justicia, tenemos que limitar el acceso a la Corte. A la Corte solo deberían llegar, así lo define la Constitución Nacional, aquellas causas donde lo que está en tela de juicio es la constitucionalidad de la ley aplicada. La constitucionalidad de la ley aplicada. Un juicio laboral. ¿Qué falla constitucional puede tener? Si un tribunal de primera instancia, como funcionan los juicios laborales, ya resolvió que hubo o no hubo una relación laboral, y la Corte Provincial convalidó o no
lo que ese tribunal de primera instancia resolvió. ¿Qué tienes que ir a la corte? A llenar de expedientes los anaqueles de la corte, a demorarle al trabajador el cobro de su indemnización durante 4, 5, 6 años, con un recurso extraordinario que la corte se va a limitar a decir no corresponde este tema para que lo trate la corte. Tenemos entonces una doble vía de drama en esta situación, querido amigo, que es el sistema no funciona y la gente se abusa del sistema. Acá es fácil, ya hemos terminado de confundir una acción judicial con una mera carta documento, es fácil iniciar acciones por calumnias, por injurias, los tribunales se han convertido absolutamente en territorio de las chicanas, pedidos de nulidades, basándose en la demora de la Administración de Justicia, se caen causas gravísimas todos los días, anulación de testigos, hasta que un juez puede decir en principio si alguien es culpable o no es culpable, pasan años, porque los abogados se han convertido en fábricas de nulidades, de pequeños incidentes, de chicanas judiciales. Es un desastre la Administración de Justicia en Argentina, y tal vez no nos damos cuenta que si tuviéramos que elegir entre los 3 poderes, un poder que no debería fallar nunca es la justicia. Se puede equivocar la política, se puede equivocar en el Poder Ejecutivo y se puede equivocar en el Congreso, porque una ley mal votada en el Congreso siempre se puede reformular con otra ley. Lo que no se puede equivocar en una sociedad civilizada es la justicia, porque de la justicia dependen pequeñas cosas como tu libertad, tu derecho a la propiedad privada, tu libertad de trabajo, tu derecho al trabajo. La justicia es lo que garantiza el equilibrio de la sociedad. Bueno, en la Argentina, de los 3 poderes, el que peor funciona es la justicia. Así, chiquitita, un cortecito comercial y ya volvemos. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Confía tu fiesta o evento a Tendencias, Pastelería y algo más. Avenida Jara 42, 474-4172 o 156 82 20 31. Búscanos en Facebook. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Seguinos en Facebook e Instagram. En el Palacio de la Limpieza encontrás todo para la higiene de tu casa y tu familia. Hace tu pedido al 493-3232. Sucursal Centro 489-5320. Puerto o por mail a pedidos@limpasa.com.ar. El Palacio de la Limpieza. Hacemos brillar a Mar del Plata. Horario especial de 8 a 16 horas. Envíos sin cargo. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Bueno, te saco del tema ya, porque si no lo vamos a hacer muy monótono y estos 2 hombres van a estar hablando nada más que de la justicia y de las leyes, pero todo tiene que ver con esto, porque cuando uno inflige una normativa, tiene que ir a ese lugar. Primero el poder de policía, lo que dice la policía, después, bueno, tenés que ir a declarar, después está el fiscal, bueno, toda esa estructura. Alejado de eso, hoy hay alguien que está cortando la entrada a un lugar para que no se pueda hacer un trabajo. Por cierto, afecta a muchos que están viviendo en una comunidad en la cual el que tiene que trabajar no lo puede hacer y el que saca la basura de la calle queda ahí amontonada hace 2 días. ¿Quién es el que tiene que estar en el resorte de arreglar esto rápidamente? Bueno, en una sociedad
civilizada. Yo por sociedad civilizada no entiendo. Cuando digo sociedad civilizada no entiendo el hecho de que nosotros nos estemos matando por la calle, nada que ver. Sociedad civilizada es la sociedad que puede manejar con equilibrio los resortes, las reglas de juego que esa misma sociedad se dio. La civilización, en lo que tiene que ver con la sociedad, no es más que eso, Russo. Es que si vos y yo combinamos que vamos a vivir dentro de tales normas, respetemos esas normas. Esa es la civilización a la que me refiero. Debería intervenir en este caso el poder político y la justicia. El tema de lo que está ocurriendo con el basural es un tema que tiene vinculación directa con la salud pública. Hace muy pocos días, el propio Ministerio de Salud de la Nación sacó una serie de resoluciones con respecto al manejo de los servicios urbanos de recolección de residuos, porque tienen mucho que ver con la pandemia. La acumulación de basura, si bien es verdad que el virus del COVID-19 no corre por el aire, pero la acumulación de basura permite la proliferación de un montón de otras enfermedades que hacen bajar las defensas de la comunidad. Y esto sí es un riesgo muy grande con respecto al COVID-19, pero también lo es con respecto a la influenza, también lo es con respecto a la gripe aviar. Entonces, no puede ser que un grupo de personas, más allá del derecho que les asista o no para el reclamo que están haciendo, un grupo de personas pongan en riesgo la calidad sanitaria del resto de la comunidad. Porque también vamos a tener que entender alguna vez que el derecho individual es sagrado, pero el derecho del conjunto es un bien superior. Y que las sociedades se basan en el derecho del conjunto, no en los derechos individuales. Entonces, ¿quién debería intervenir? ¿El intendente o la justicia? Ordenando inmediatamente el desalojo del predio. Porque aquí no estamos frente a un caso de defensa de un derecho conculcado. Estamos frente al caso de un grupo de personas que están atentando contra la salud pública de la población. Si al menos tenemos que pararnos en la otra vereda, que es la vereda de la lógica, y decir, no, a ver, ¿hay un derecho conculcado a los recicladores? Bueno, puede haberlo, vamos a poner que lo hay, yo no estoy tan seguro, pero puede haberlo. ¿Pero hay un riesgo sanitario? Claro que hay un riesgo sanitario con las calles llenas de basura. ¿Cuál de los dos derechos hoy es más importante? ¿El derecho sectorial de los recicladores o el derecho general de la comunidad frente a un peligro de caída de la calidad sanitaria de Mar del Plata? Creo que no hay que dudarlo. La justicia ya debería haber intervenido, pero ni la política ni la justicia en la Argentina se atreven a enfrentar a estos sectores porque saben que detrás de estos sectores hay poderes políticos mucho más importantes. Que se entienda, y esto ustedes lo están escuchando, no creo que ni quien está hablando, ni el que realmente está opinando, estemos en contra del reclamo genuino que puedan interceder aquellas personas que están fuera del sistema y que deben mejorar su calidad de vida y su calidad de trabajo. Lo que no se puede hacer... ¿sí? No, lo que pasa es que también la inacción del Estado es una forma de encarar vergonzantemente la falta de capacidad y de vocación del Estado para resolver la cuestión de fondo, que es lo que vos estás diciendo. Como el Estado no se ha preocupado, que hace 40 años, Russo, no de ahora, como el Estado no se ha preocupado en mejorar la calidad de vida de esa gente y devolverle la posibilidad de subirse al sistema, prefiere ahora mirar para el costado y dejar que esa gente agreda al conjunto. Lo que pasa es que al paso que vamos, uno de los temores que yo tengo es que no mucho tiempo quienes están en esa condición de abandono y de precariedad sean el interés general en la Argentina, y quienes trabajamos y producimos nos convertamos en un interés minoritario, y el día que pase eso, estamos en el horno. Lo que ha pasado, Adrián, y ahora te voy a preguntar, ¿y vos qué pensás? Es que esta situación de aislamiento y la cuarentena y todo eso ha puesto, y transversalmente a todos, una problemática que ha desnudado muchas falencias que tiene su organización social, cultural, económica, deportiva, es todo.
está todo mostrándose de una manera precaria. Y esto viene a cuento de lo que vos decías. Yo no le estoy enrostrando ni a los últimos 4 ni a los últimos 10 de los 14. No, viene de hace mucho tiempo. Yo veo la desigualdad de la composición del tejido social. Se rompió hace muchos años y bueno, eso es lo que ha traído estas consecuencias de que haya más gente que está fuera del sistema de que esté dentro del sistema. No tienen educación, no tienen formación, no tienen acceso, se rompió la familia. Son sumatoria de factores que al final te da este resultado, el que estamos viviendo, ¿o no? Sí, es así. Por eso te decía recién, cuidado con que en algún momento no muy lejano ese sea el sistema. Y los que estemos fuera del sistema, seamos los que trabajamos o el que estudia. O sea, cuidado con que en la Argentina no sería el primer país del mundo donde ello ocurra, la marginalidad sea el sistema reinante. Y estamos muy cerca. Es verdad que esta cuarentena ha desnudado muchísimas falencias institucionales, sociales, culturales, políticas, yo diría hasta individuales de los argentinos. Es verdad, es un momento de crisis, pero también soy de los que creen, Russo, que cada crisis supone una oportunidad. ¿Y quién te dice que si nos atrevemos a mirar las cosas con un ojo crítico y hablar con claridad y meternos el dedo en la llaga que más nos duele de lo que hemos hecho entre todos con este país, podemos llegar a aprovechar esta oportunidad y emerger de la crisis un poco mejor? Yo te confieso que hoy no veo síntomas de que esto vaya a ser así, lamentablemente, pero todavía tengo la esperanza de que esto nos sirva para algo, para entender algo. Ahora sabemos nosotros lo que significa no controlar la sanidad pública, no poseer una estructura sanitaria como corresponde, no haber avanzado en la tecnología aplicada a la educación, no haber avanzado en la tecnología aplicada a la justicia, no haber avanzado en el concepto del bien común, porque más allá del tachín que tanto le gusta a gran parte del periodismo argentino, no jorbemos, Russo, la gente ya dejó atrás la cuarentena, vos salís a la calle y es un día común de gente con barbijo, es como si se hubiera puesto de moda el barbijo, como en su momento se pusieron de moda los pantalones patas de elefante. Es más o menos lo mismo, pero la calle está llena de gente y seguís escuchando que la responsabilidad social, que somos tan buenos. Mentira, está todo el mundo por la calle, todo el mundo tiene algún pretexto para andar por la calle. Entonces, no soy muy optimista con respecto a que esto nos cambie, pero tengo todavía una lejana esperanza de que así ocurra. Bueno, muy bien, la verdad ha sido un placer y me pone en esta situación como que para antes de cerrar hacer una comparación con lo que sentí aquella vez cuando le hice en la redacción, aquel programa de la redacción a Luis María Estancioni. Siento la misma historia porque yo, aunque sea casi generacionalmente igual, los tenía como referentes del periodismo, del locutor, del animador, del que escribía, que opinaba. Y hoy me encuentro en una situación que la vida me ha ido llevando a tener este diálogo, no de igual a igual, porque no alcanzo la dimensión de estas personas a quien realmente valoré mucho y a quien voy a recordar por siempre, por mi María que ya no está, pero sí con Adrián, que evidentemente nunca hemos sido ni amigos siquiera, ni hemos tenido una situación totalmente de respeto. Pero para mí ha sido un agrado y por eso te lo vuelvo a agradecer y te dejo el cierre como que te comprometo para la próxima. Sí, cómo no. No, de cierre lo único que a mí se me ocurre decir, sobre todo en este momento que estamos viviendo, tomémonos en serio lo que pasa más allá de nuestra nariz. No existe, mirá, entre ser un ciudadano común de una gran ciudad y ser el rey todopoderoso del desierto, yo prefiero ser un ciudadano común de una gran ciudad. Tomémonos en serio, Russo, lo que pasa más allá de nuestra nariz, porque hoy nos afecta mucho
algunos los afecta porque sus hijos se van a buscar un destino mejor en otro lado. A otros los afectan porque pierden el esfuerzo de toda una vida. A otros los afectan porque tienen que achicarse y achicarse. A otros los afectan simplemente porque no están seguros. A otros los afecta porque no son felices en este contexto. Entonces, tomémonos en serio mirar lo que pasa más allá de nuestra nariz. A lo mejor eso nos da la fuerza que necesitamos para darnos cuenta que todavía y pese a todo, seguimos siendo una comunidad. Señoras, señores, ¿por qué no niños? Diría alguno. Bueno, lo más importante que aconteció es haber tenido el gusto de haber compartido este espacio y vos qué pensás. El agradecimiento nuevamente a Adrián Freixo y con ustedes nos vemos en cualquier momento. Hasta esa oportunidad. Gracias. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.